Hola, buena gente, gracias por venir a nuestra cita en Caleidoscopio. Hoy, desde este lugar tan mágico, vamos a mirar la amistad en el caleidoscopio, a ver qué vemos. Es increíble que esté a mi edad revisando este concepto, esta definición de amistad. No como está definido en el diccionario, que no lo he mirado, sino dentro de mí. Y darme cuenta de que quizás hay muchísimas formas de apreciar, definir y sentir la amistad. Por eso quiero mirar por el caleidoscopio. En mi caso, lo que yo he apreciado, me da la impresión, es que es una relación muy, muy, muy especial, muy importante, fundamental. ¿Pero qué es? ¿Por qué sentimos? ¿Cómo empieza una amistad? Creo que una amistad puede empezar como empiezan muchas relaciones que son muy misteriosas, ¿no? Que quizás empiezan por una coincidencia, por una sensación, una atracción de algún tipo. Como una, diríamos, complementación o una coincidencia vibracional. Sentimos algo hacia una persona y esa persona siente algo hacia nosotros. Porque en esta relación de amistad es imprescindible la reciprocidad. Es decir, nosotros y nosotras no podemos ser amigos o amigas de alguien que no nos corresponde en la misma medida. Por eso pienso, ¿qué medida es esa? ¿Cómo ponernos de acuerdo para no fracasar en una amistad? Porque uno puede empezar una relación creyendo que es algo así y sin embargo darse cuenta en un momento que no es correspondido, que no se coincide en ese concepto de amistad. Bueno, no hay drama cuando uno comprende que tiene una percepción diferente de ese sentimiento, sencillamente se da cuenta de que no se da esa condición necesaria de reciprocidad, luego no hay esa amistad. Porque ¿qué hay en una amistad tan delicado y tan importante? Para mí, en una amistad hay confianza, confianza tan escasa. ¿Y qué más? Porque confianza puede haber más tipos de relaciones, ¿no? Pues yo pienso que hay una cosa muy, muy importante. Pensando en las amistades que he conocido, que he tenido, creo que el sentimiento que se desprende de ellas es, por supuesto, el respeto, como digo, la confianza, pero hay otra cosa, porque eso, el respeto también es una cualidad y es una actitud necesaria yo diría, en todas las relaciones, para que cualquier tipo de relación salga adelante, vaya bien. Pero ¿qué hay en la amistad? En la amistad yo pienso que hay una especie de implicación, una especie de aquí estoy para ti sobre todas las cosas. Es decir, un amigo, una amiga puede perfectamente no estar de acuerdo con su amigo o su amiga, pero puede estar ahí para esa persona, comprenderla y posicionarse a favor. Sería como tener un defensor de ti y tú un defensor de la otra persona, una especie de nosotros ante la vida, nosotros nos comprendemos, nos defendemos, nos respetamos y vamos hacia adelante. Es una especie de yo te acompaño.
te acompaño y me posiciono, porque el hecho, por ejemplo, de saber escuchar a alguien, que es una gran cualidad también que debe de estar en la amistad, poder comunicarse, escuchar, ser escuchado de una forma equilibrada, no es suficiente en una amistad, porque en una amistad no es alguien pasivo que está enfrente, que te escucha, porque para eso pues también puedes ir a un psicólogo o un profesional. Es alguien que se posiciona a tu lado, de todas las formas. Vendría a ser como ese amor materno, que siempre, en teoría, está a tu favor, porque se vuelca para que tú crezcas, para que tú consigas ser un adulto y hace todo lo que está en su mano. Pero en el caso de la amistad hay un equilibrio, porque tiene que haber una reciprocidad, cosa que no ocurre, por ejemplo, en ese ejemplo del amor materno o amor filial, etcétera, ¿no? La cosa es que la amistad puede estar acompañando cualquier tipo de relación o no. Es decir, en los adultos, una vez que estás en las mismas condiciones de adulto a adulto, en una relación de pareja puede haber amistad, y es maravilloso y necesario, diría yo, y es algo que fortalece muchísimo esa relación. También en la familia, también en cualquier ámbito, cualquier otra relación puede estar acompañada de amistad, cosa que ya eleva el nivel de esa relación a otros puntos mucho más importantes, porque qué difícil es ante el mundo encontrar implicación. Bueno, pues piensa un poco tú, a ver, ¿qué es para ti la amistad? Coméntalo, por favor, porque me da la impresión de que puede haber una cantidad de visiones distintas, de que quizás no consigo del todo poner este tema en el calidoscopio y lo estoy presentando de una forma muy parcial, de que me faltan datos, me faltan cosas. Yo no sé si durante la vida tenemos la suerte de disfrutar de la amistad constantemente, pero sí diría que es muy importante haber conocido, haber tenido ese tesoro, aunque sea un poco, haberlo conocido alguna vez en la vida. A medida que se hace uno mayor, las cosas cambian mucho, yo creo. Entonces, si hemos conservado a alguien que podamos decir es mi amigo, es mi amiga, somos amigos, somos amigas, es una gran cosa. Pero lo principal es haberlo vivido. Me viene a la cabeza esas relaciones con personas de las que hemos sentido esa amistad y hemos dado esa amistad, y que por algún motivo, porque uno crece, porque uno viaja, porque uno cambia su situación de vida, uno se aleja. Y sin embargo, a pesar del tiempo que transcurra, que haya en medio, cuando uno se encuentra, vuelve a ver, no ha muerto esa sensación y esas cualidades, se han mantenido. Esto es totalmente posible porque la amistad puede perdurar para toda la vida siempre y cuando no haya un fallo en medio que demuestre que no hay confianza, que no hay respeto o que no hay implicación. En esos casos, la amistad se desvanece y tampoco pasa nada, porque son relaciones de las que siempre aprendemos, en las que van construyendo nuestra vida, ¿no? Con las que hay que estar muy agradecido. Pero qué tesoro, ¿no? Cuando ya eres, por ejemplo, mayor y te encuentras con
o un amigo, una amiga de la infancia, de la juventud, que es ahí donde yo creo que se dan esas características perfectamente de aquí estoy para ti y tú estás para mí. Luego están las pandillas, pero eso sería camaradería, sería otra cosa. Pero la amistad es bastante íntima entre personas, entre 2 personas, 3 personas, ¿no? Porque a medida que se multiplica la cantidad se hace más complejo, pero es totalmente posible, se puede dar. Entonces, bueno, el que los tenga, que disfrute de sus amigos y amigas, y el que no, pues no se preocupe porque llegarán a su vida. Y muy importante, para disfrutar de una amistad, primero hay que saber ser amigo y amiga. Que salga de tu corazón. Cuando resuena, resuena con alguien y si no, no importa. Pero si tú no das eso, tampoco creo que sea fácil que lo encuentres. Así que bueno, eso es todo por hoy. Muchas gracias y hasta nuestra próxima cita aquí en Caleidoscopio. Un buen lugar para tener una cita. Agur.